Tenemos hoy un tema de una gran importancia, yo diría de muchísima importancia, de mucho interés para todos, porque nos puede afectar a todos, así como usted lo oye, sin importar edad, sexo o cualquier tipo de condición, porque vamos a hablar de las infecciones en vías urinarias. ¿Qué es? Sus causas, consecuencias y, por supuesto, los tratamientos. Tendremos las respuestas a todas las preguntas que ustedes deseen hacerle a nuestro especialista, a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Aguilar Moreno. Doctor, bienvenido. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Irving, gracias. Es especialista en urología, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Bien, el doctor José Aguilar Moreno es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Correcto. Cirujano urólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y formado en el Hospital General de México, el de doctor Eduardo Liceaga. Correcto. Cirujano urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico especialista adscrito al Servicio de Urología del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, el HRAE, ¿verdad? Es correcto, así es. Y presidente actual del Colegio Yucateco de Urología Asociación Civil. Actualmente se encuentra en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, en el Consultorio 22, en el primer piso. Puede usted comunicarse al 920-4040, la extensión 1056. Bien. Doctor, con una lamentable frecuencia se escucha que los niños, las niñas desde bebés, personas de edad muy avanzada, personas en todas las condiciones se quejan, padecen, sufren de infecciones en vías urinarias. ¿Es así, es tan común este padecimiento? Sí, desgraciadamente sí, es una de las causas más frecuentes, uno de los motivos más frecuentes de consulta en la consulta de urología. Y bueno, como decimos, no discrimina raza, edad, género, edad, nada, ¿no? La podemos encontrar desde niños muy pequeñitos, ¿sí? Hasta personas en edad avanzada, cada uno de ellos con sus diferentes factores de riesgo, ¿no? Pero sí, desgraciadamente lo podemos encontrar a cualquier edad lo podemos encontrar. ¿Qué es aquellos indicadores, aquellas condiciones que pueden permitirle a la persona identificar que está ante una infección de vías urinarias? Por supuesto que si tiene una temperatura altísima, fiebre y está en una situación crítica, se va, pero ¿es posible detectarlo en un estadio temprano? Claro, digo, al final de cuentas hay síntomas, hay signos y síntomas que el paciente puede presentar durante el transcurso de una infección de vías urinarias. La fiebre no es tan frecuente, o sea, sí se puede presentar fiebre, pero no es tan frecuente. Es mucho más frecuente los síntomas urinarios. Nosotros le llamamos síntomas irritativos o a veces síntomas de almacenamiento que puede presentar el paciente. Los síntomas más comunes, mucha gente los conoce y los identifica perfectamente bien. Por lo general se puede presentar el ardor para orinar, ya sea al principio o al final de la micción. Generalmente también se puede presentar un aumento en la frecuencia de las veces que vamos al baño. Vamos al baño muy, muy frecuente y orinamos poquitos. Y también muchas veces también nos quedamos con la sensación como que no terminamos de orinar. Generalmente esos son los síntomas más frecuentes. Insisto, la fiebre se puede presentar, mas no es un síntoma, es un síntoma muy inespecífico. En muchas enfermedades se puede presentar la fiebre y la mayor parte de las veces que se presenta la fiebre no necesariamente estamos ante una infección de vías urinarias. Cada enfermedad tiene sus síntomas y sus signos que nos permiten diferenciar hacia dónde nos vamos a ir a buscar ese tipo de infección, ¿no? Incluso estas infecciones podrían de alguna manera confundirse con algún otro padecimiento también renal. Correcto, sí. Generalmente hay muchos padecimientos, si no es que la mayoría de los padecimientos urinarios se manifiestan, pues propiamente dicho, en la orina, ¿no?
por ejemplo, la litiasis o las piedras en los riñones, además de presentarse con síntomas urinarios, además de presentarse con las molestias para orinar, puede haber sangrado en la orina. En las infecciones también se puede presentar sangrado en la orina, en mucha menor cantidad probablemente que comparado con una litiasis o con una infección, con una piedra en el riñón. Claro, en el caso de las piedras también puede haber dolor a nivel de la espalda o a nivel del abdomen, dependiendo en el sitio en donde se encuentre la piedra. Pero sí, muchas enfermedades urinarias comparten los mismos signos y síntomas, ¿no? Doctor, esa infección en vías urinarias es provocada por algún tipo muy particular de bacterias, de virus, o es muy amplio el espectro de bacterias, de virus que pudieran atacar. No, fíjese que no es muy amplio. O sea, sí hay varias bacterias, pero casi entre el 80 y el 90% de las bacterias que causan infección de vías urinarias, la más frecuente de ellas es la E. coli o la Escherichia coli, ¿sí? Esa es la bacteria más frecuente que encontramos en las infecciones de vías urinarias. Claro, los hongos, por ejemplo, en el paciente diabético es una causa también de infección de vías urinarias. No es común, pero también los hongos pueden causar infecciones. Virus, la verdad es que los virus no causan infecciones de vías urinarias. Los virus, hasta el día de hoy no sabemos, algún virus puede causar alguna infección de vías urinarias o no lo hemos descubierto aún todavía, no podemos decir que no, pero no lo hemos descubierto. Entonces, generalmente son bacterianas. El 80% de ellas son bacterias, prácticamente entre el 80 y el 90% son bacterias. Y E. coli es la más frecuente. Y la manera de, entonces, diagnosticarla, ya hablo de la certeza médica, del elemento ya científico, ¿cómo es? La mayor parte de los pacientes, mucho de esto es la clínica, ¿no? O sea, mucho de esto es la clínica, mucho de esto nos basamos mucho en el interrogatorio clínico, en el interrogatorio de los síntomas del paciente, en la exploración física. Sin embargo, los estudios de laboratorio nos dan la pauta muchas veces para poder hacer la diferencia. El examen general de orina es una herramienta básica y necesaria para poder llegar a un diagnóstico. Sin embargo, nos orienta hacia el diagnóstico, nos da... No es lo único. No es lo único, Claro. no es lo único. Después del examen general de orina, el urocultivo, ¿sí? Que es el cultivo específico de la orina para identificar las bacterias, esa es la herramienta que nos da el diagnóstico. La diferencia está en que el examen general de orina, el resultado del examen general de orina lo obtenemos prácticamente en la tarde del día en que se toma la muestra, y el urocultivo tarda 3 días en salir el resultado. Entonces, sumando los síntomas del paciente con un examen general de orina bien realizado en un laboratorio de calidad, podemos tener un diagnóstico bastante certero. Bastante certero me refiero prácticamente con el 90% de seguridad, no con el 100% porque no tenemos el patógeno todavía, porque eso nos lo da el urocultivo, pero con un 90% de seguridad podemos iniciar o podemos decidir iniciar un tratamiento en espera de que el urocultivo nos corrobore la bacteria y nos identifique mediante un antibiograma qué antibiótico vamos a utilizar con ese paciente. Entonces, esas son las herramientas que tenemos. Las herramientas es la clínica, el examen general de orina y el urocultivo. Esas son las 3 herramientas en las que nos basamos para poder hacer el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Y por supuesto, nada sustituye a la opinión y el conocimiento del especialista. Le digo esto porque con frecuencia yo he escuchado a conocidos que si tienen o sienten alguna molestia, ellos van al laboratorio y dicen, hazme un examen general de orina, y como si con ello solo pudieran determinar qué es y recetarse algún remedio, ¿verdad? Sí, digo, me queda claro que hoy en día la automedicación, desgraciadamente, es un problema de salud pública, ¿no? Y de ahí la importancia de hoy en día tener la necesidad de tener una receta médica para que le puedan dar un antibiótico. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas el uso de los antibióticos en forma indiscriminada nos lleva a problemas públicos de salud pública muy importantes, como es la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, el tener a la mano los antibióticos nos ha llevado a tener infecciones urinarias cada vez más complicadas o más difícil tratamiento por la resistencia o por la múltiple resistencia que tienen las bacterias al uso de los antibióticos. Entonces, sí, o sea, la verdad es que los síntomas urinarios, hablando específicamente de las infecciones, mucha gente lo sospecha, porque sí, no, digo, mucha gente
tengo un ardor para orinar, me voy a hacer un examen de orina. Ojalá y fuera así también, porque ojalá y la gente llegara con nosotros ya con un examen general de orina, nos simplificaría mucho el diagnóstico y no retrasaríamos tanto tiempo. Claro. Pero sí, la mayor parte de la gente se empieza a automedicar incluso antes de tener algún resultado de laboratorio o incluso antes de visitar al médico, ¿no? Y eso es lo que nos puede perjudicar de cierta manera en el manejo de las infecciones, ¿no? Doctor, en el caso de las infecciones en vías urinarias, ¿el tratamiento indicado siempre es el antibiótico o hay algunas otras formas de manejarlo? Sí, cuando tenemos una infección de vías urinarias documentada me refiero con un urocultivo positivo a la bacteria, el antibiótico es el tratamiento, ¿sí? Hay distintos tipos de antibiótico y cada antibiótico tiene distinto grado de resistencia bacteriana, o la bacteria ha creado distintos mecanismos de defensa contra los antibióticos. Entonces, sí, el uso de los antibióticos es la piedra angular en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias cuando esta está bien documentada. Sí, cuando está bien documentada hay que utilizar antibióticos. No hay otro tratamiento fuera del uso de los antibióticos. Ahora, muchas veces con el antibiótico utilizamos antisépticos urinarios o medicamentos que nos ayudan un poquito a calmar los síntomas del paciente, como es el caso de la fenazopiridina. La fenazopiridina, que muchísima gente la conoce y es muy utilizada, es el medicamento que pinta la orina naranja o rojo, ¿no? Ese medicamento lo único que hace es tratar de paliar los síntomas, no es un antibiótico, ¿sí? Entonces no me limita ni me trata la infección, ¿sí? Únicamente me quita los síntomas o me disminuye los síntomas del paciente, ¿sí? Entonces a veces pues el paciente lo empieza a tomar, tiene 2 o 3 días, no tiene ningún síntoma, no tiene ningún problema, se siente bien, deja de tomar el medicamento y bueno, y ahí es cuando empieza, pues sí, con los problemas, empieza la fiebre o empiezan otros datos que nos hablan de complicaciones porque no ha tenido el tratamiento correcto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí hay otras cosas que nos ayudan a paliar los síntomas, más no es el tratamiento. El tratamiento y la piedra angular es el uso de los antibióticos. Ahora, ya en ese punto, doctor, hay 2 cosas que le pediría que nos pudiera usted abundar en ello. Uno es el hecho de que la automedicación a veces, pues por la referencia del familiar o del amigo que prácticamente tiene los mismos síntomas que la persona que está sufriendo ahí la infección, y entonces infiere así, simple y llanamente, que con ese medicamento que le están dando lo puede utilizar. Pero usted hace un momento habló de un antibiograma. ¿Qué utilidad tiene el antibiograma? ¿Por qué un antibiograma? ¿Para qué sirve un antibiograma? ¿Y qué es de lo que puede proteger un antibiograma? El antibiograma es un estudio que se hace dentro del mismo urocultivo que hay una serie de antibióticos que podemos utilizar. O sea, desde antibióticos muy antiguos hasta antibióticos más nuevos o que funcionan de manera distinta. El antibiograma nos reporta qué tan sensible es la bacteria para responder a ese antibiótico que estamos pensando en utilizar. Por ejemplo, vamos a pensar que en el antibiograma, porque el antibiograma en una hojita de los reportes de laboratorio nos reportan 10 o 15 antibióticos. Entonces nos reportan ampicilina, nos reportan el Bactrim, nos reportan la ciprofloxacina. Entonces, de acuerdo a los antecedentes del paciente, de acuerdo a si es alérgico o no el paciente, de acuerdo a la sensibilidad de la bacteria al antibiótico, es como vamos a decidir nosotros el uso de los antibióticos, ¿no? Entonces, esa es la importancia. A final de cuentas, la importancia del antibiograma es que nos va a decir si la bacteria que estamos teniendo, ese antibiótico la va a matar. Así ¿sí? es. O sea, esa es la importancia del antibiograma. Le digo, como hoy en día hay tanta resistencia bacteriana, las bacterias, como todos los organismos, evolucionamos. Entonces, las bacterias crean mecanismos de defensa contra los antibióticos. Entonces, de tanto uso de antibióticos, los pacientes que han estado utilizando antibióticos por
muchas causas, las más frecuentes, por cualquier dolor de garganta, estamos teniendo medicamentos, estamos teniendo médicos y pacientes que recetan antibióticos. Por una gripa. Por una gripa, por una simple gripa, cuando el 90% de las gripas son de origen viral. Así es. Entonces, están recibiendo antibiótico y eso nos va a llevar a un problema a nivel de salud pública. Entonces, cuando vemos el antibiograma, ¿sí? Vemos que resistente la bacteria a la ampicilina, resistente al Bactrim, resistente a la nitrofurantoína, que son medicamentos que se han utilizado durante mucho tiempo en forma mal utilizada. Entonces, la bacteria ya no va a responder a ese antibiótico. Entonces, cada vez tenemos que utilizar antibióticos de más amplio espectro, con el riesgo de que la bacteria se vuelva resistente a ese antibiótico, y cuando realmente tengamos que utilizar en un paciente más grave porque es una infección más fuerte, esos antibióticos ya no van a responder. Entonces, como decimos nosotros, estamos atacando una hormiga con una bomba atómica o con un cañón, ¿no? Cuando tenemos una pistola o cuando tenemos un balín para poder matar esa bacteria y que no haya pasado nada, ¿sí? Así es. Entonces, a eso nos ha llevado el mal uso de los antibióticos, ¿no? Qué importante, de verdad, el poder estar en manos de un especialista, porque los costos, las facturas, ¿verdad?, que pasa la naturaleza en cuanto a la salud cuando se cometen estos errores, Claro. de no ponerse en manos de un experto, sale muy caro, ¿no? Claro. Y Claro. no hablo solamente de dinero, ¿no?, sino en términos de las consecuencias. Y no nos cansamos de mencionar esto, de subrayarlo. Claro, porque... digo, y también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, la cuestión económica también juega un papel importante. O sea, de poder utilizar antibióticos antiguos, económicos y eficientes, tenemos que utilizar antibióticos más caros que tengamos que poner en la vena o intramuscular, y al final de cuentas, pues eso repercute sobre la economía del paciente y sobre también la forma en la que se trata a ese paciente, ¿no? O sea, insisto, tenemos antibióticos que podemos manejar por vía oral perfectamente bien, y preferimos utilizar una ceftriaxona, por ejemplo, que es inyectada, ¿sí?, o intravenosa, a utilizar un antibiótico por vía oral. Y también influye un poquito ahí lo que el paciente piensa y el paciente cree. A veces el paciente cree que por utilizar el antibiótico por vía intravenosa o por vía intramuscular, el tratamiento va a ser igual de exitoso o más rápido, cosa que no es así. Claro. ¿Sí? Entonces, doctor, no me puede inyectar. O sea, sí la puedo inyectar, pero los medicamentos que le voy a inyectar realmente sí van a cumplir su función, pero no es lo que estoy buscando. O sea, no es lo que estoy buscando. O sea, el riesgo de que yo le pueda provocar, o sea, hasta una simple infección puede provocar un absceso en la nalga, por ejemplo, ¿no? Cuando no es necesario hacerlo. ¿Sí? Claro, también los medicamentos por vía oral tienen sus contraindicaciones y sus efectos adversos, pero bueno, esa es la vía más fácil a la que podemos acceder, ¿no? Y finalmente, como usted lo decía al principio del programa, viendo las condiciones específicas del paciente, del medicamento, en qué circunstancia está, bueno, qué es lo que corresponde, ¿no? Claro, definitivamente. Doctor, las infecciones en vías urinarias, si bien son muy comunes, ¿verdad?, desde bebés hasta personas de muy avanzada edad, como lo decíamos en un principio, y usted no lo subrayaba, son graves, hay que preocuparse. ¿Qué consecuencias para la salud de las personas podría tener el hecho de no atenderla de manera adecuada? Porque hasta ahorita hemos hablado de alguien que presenta una infección, va con el especialista y sigue un procedimiento y se cura. Pero hay personas que por desidia, personas que porque no tienen tiempo, porque porque como dicen ellos, su umbral del dolor es muy alto, ¿verdad? O por la razón que usted quiera, tardan mucho en llegar, y a veces cuando llegan es previsible, ¿no?, que llegan a una situación ya muy complicada. ¿Qué riesgos hay con las infecciones? La mayor parte de ellas no llegan a ser graves. O sea, la mayor parte de ellas son manejables desde el punto de vista ambulatorio, se pueden manejar en casa, bajo supervisión médica, pero se pueden manejar en casa. Hay algunos factores de riesgo, ¿sí?, que nos pueden hablar, por ejemplo, de que una infección se puede complicar, Los principales, sobre todo, es el paciente diabético y la mujer embarazada.
¿sí? Esos son los dos principales pacientes en los cuales podemos anticipar o podemos tener que estar más pendientes que pudieran complicarse. Habría que hablar un poquito de qué es una infección complicada y no complicada, ¿no? Insisto, al final la mayor parte de ellas son infecciones no complicadas que se limitan a la parte baja de las vías urinarias. Por parte baja entendemos la uretra, ¿sí? Que es el tubo por donde sale la orina, la vejiga, que es ahora sí que la bolsa donde se almacena la orina. Entonces, de la vejiga hacia abajo, o sea, hacia la uretra, las podemos denominar infecciones urinarias bajas. La mayor parte de ellas no se complican. Las infecciones urinarias altas, que son a partir del riñón, ¿sí? Esas son las infecciones que pueden complicarse con mayor facilidad. Nosotros nombramos a las infecciones de acuerdo al lugar en donde se presentan. Si es en la uretra, pues es una uretritis. Si es en la vejiga, es una cistitis. Y si es en el riñón, es una pielonefritis. La mayor parte, le digo, las infecciones bajas entre vejiga y uretra generalmente son infecciones no complicadas. Claro, si no tienen el tratamiento correcto, ¿sí? Si se tarda en diagnosticar el médico, si el paciente se automedica con el tratamiento o con el antibiótico que no es el adecuado, entonces se puede complicar. Por lo general, las infecciones o las bacterias van ascendiendo hacia la vía urinaria y van de la uretra a la vejiga y de la vejiga a los riñones. Entonces, ya estando la infección en los riñones, y es más difícil, y es mucho más difícil de manejar. Y es cuando mayormente se puede complicar. O sea, la pielonefritis en una embarazada, por ejemplo, es una infección de vías urinarias complicada. ¿Sí? La pielonefritis en un paciente diabético es una infección de vías urinarias complicadas. Muchas veces, y dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, podemos manejarlo también en forma ambulatoria, o a veces hay que ingresar al paciente, ¿sí? Pero eso es una cuestión que decidimos viendo al paciente, explorando al paciente, utilizando recursos diagnósticos que tenemos en mano, y con base en eso es conforme tomamos las decisiones, ¿no? Pero la mayor parte de las infecciones no se complican. Cuando se complican, entonces sí, la mayor gravedad o el mayor riesgo que puede tener una infección de vías urinarias, y cualquier infección es una cuestión que llamamos sepsis, ¿sí? La sepsis es cualquier infección severa que ya recorre todo el organismo, ya no está limitada a la uretra, por ejemplo. Eso es grave. Eso es mucho más grave. Ya no es una infección que está limitada a la vejiga, por ejemplo, sino que es una infección que está recorriendo, las bacterias ya están recorriendo la sangre del paciente y ya puede infectar cualquier parte del cuerpo. Empieza en las vías urinarias, ¿sí? Pero se puede complicar yéndose la infección hacia otro órgano, ¿no? Entonces eso ya es una complicación grave de una infección de vías urinarias, por ejemplo. Ahora, hay otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, en la paciente que ha tenido infecciones urinarias repetitivas, la litiasis, las piedras, ¿sí? De origen infeccioso, es una complicación a final de cuentas por el mal tratamiento o por la desidia de la paciente que nunca se hizo un seguimiento, ¿sí? En cuanto a esta parte del control de las infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí se puede complicar. Generalmente no se complica, generalmente son infecciones no complicadas y bueno, y dependiendo del tratamiento y de los recursos que tengamos a nuestra disposición para poder tratar bien a ese paciente, se pudiera o no complicar. ¿Cómo se pueden prevenir estas infecciones? Ok. Un poquito, habría que hablar primero un poquito de la cuestión de factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo. Las mujeres, es importante esta parte, las infecciones urinarias es muchísimo más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿de acuerdo? Muchísimo más frecuente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la uretra femenina es una uretra muy pequeñita, ¿sí? A comparación de la uretra masculina, sí. 1. Y 2, la cercanía que hay de la uretra con la región vaginal y con la región anal, ¿sí? Esto hace que las bacterias asciendan en forma, pues, mucho más fácil hacia la vía urinaria femenina que hacia la vía urinaria masculina. 1. 2. Los factores de riesgo van en relación hacia el sexo o hacia el género del paciente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la actividad sexual, ¿sí? Es el factor de riesgo más frecuente que puede condicionar una infección de vías urinarias, ¿sí? Entonces, hay algunas medidas generales que podemos hacer.
para evitar las infecciones urinarias en el caso de la mujer que las está teniendo durante o después de la actividad sexual, como es el lavado de manos, por ejemplo, antes y después de la actividad sexual, y el ir a orinar la mujer después de la actividad sexual. Normalmente a la mujer le dan ganas de orinar después de la actividad sexual y esa es la forma en la que su cuerpo le está diciendo hay que limpiarse, ¿sí? Entonces, no inhibir esas ganas de ir a orinar. Y ese es otro factor de riesgo. No solamente durante la actividad sexual, sino que hay mucha gente y muchas mujeres, muchos hombres que se aguantan las ganas de orinar, ¿sí? Entonces, la vejiga tiene un mecanismo de protección que es el vaciamiento vesical. Entonces, si nos aguantamos las ganas de orinar durante mucho tiempo, nos puede dar una infección urinaria, ¿sí? 2, 3. También en el caso de la mujer, muchas veces el uso de los tampones y de las toallas sanitarias durante más de 3 horas, ¿sí? Se vuelve un factor de riesgo para que puedan presentar infecciones. ¿Más de 3 horas? O sea, no se deben usar más de 3 horas, ¿sí? Más de 3 horas. No más de 3 horas. Hay que estárselo cambiando cada 3 horas, ¿sí? Para evitar el riesgo, ¿sí? De una infección urinaria. Por último, y aprovechando las épocas en las que estamos ahorita de mucho calor y en la que nos vamos a la playa y nos metemos a la alberca y todo esto, muchas de las veces cuando nos vamos a estos lugares nos quedamos con la ropa húmeda, ¿sí? No nos secamos, nos quedamos con la ropa húmeda. En el caso del hombre es más difícil, pero en el caso de la mujer es mucho más fácil que por esa humedad, que de por sí la zona es una región húmeda, pueda condicionar o pueda ser un factor de riesgo para una infección de vías urinarias. Esos son los factores de riesgo más frecuentes en el caso de la mujer. En el caso del hombre, insisto, es mucho más rara una infección de vías urinarias, pero hay algunos factores de riesgo que se han identificado, como por ejemplo, en el caso de los niños, por ejemplo, el niño que no tiene circuncisión, por ejemplo, el niño que no está circuncidado, si está presentando infecciones de vías urinarias documentadas con exámenes de orina y con urocultivos, probablemente ese niño tengamos que hacerle una circuncisión en algún momento, porque el prepucio que cubre el glande pudiera ser el origen de las infecciones urinarias. Y del otro lado está el paciente adulto mayor que tiene problemas de próstata, ¿sí? El crecimiento prostático, los síntomas prostáticos pueden condicionar que el paciente esté reteniendo más orina de lo normal y eso llevarlo a una infección de vías urinarias. Entonces, esos son los factores de riesgo principales que podemos encontrar. Ahora, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir teniendo el cuidado, ¿sí? De una buena higiene general. Yo siempre les insisto a mis pacientes, hombres, por ejemplo, y es impresionante la cantidad de gente que no lo sabe, ¿sí? La mayor parte de los hombres no tenemos circuncisión. La mayor parte de los hombres tiene todavía el prepucio. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno va a orinar es bajar todo el prepucio, orinar, quitar el exceso de orina que se puede haber quedado y regresar el prepucio a su lugar. Ese simple hecho, ¿sí? De bajar el prepucio, orinar bien, quitar todo, nos va a prevenir una infección de vías urinarias. Pero es cuestión de higiene general, ¿no? O sea, es cuestión de higiene general nada más. Bueno, y en el caso de la mujer, como ya comentamos, no tener los cuidados de este tipo de cuestiones, enseñar a las niñas, así como al niño hay que enseñarle a bajar el prepucio, a las niñas hay que enseñarles a cómo limpiarse. Y es impresionante también la cantidad de mujeres adultas que no sabe esto, ¿no? Y lo peor de todo es que no se les enseña a los niños, ¿sí? Entonces, cuidando estos factores de riesgo, podemos prevenir las infecciones de vías urinarias. Otra cosa muy importante, nuestra ingesta de agua. Definitivamente Yucatán es el estado y es la península de Yucatán la zona número 1 productora de piedras en todo el país. Y lo hemos visto en cantidad de congresos. Hace poquito un congreso mundial en cuanto a litiasis aquí en Yucatán. Se hablaron de este tipo de cuestiones. Entonces, nuestro consumo de agua, en general en el país probablemente, pero específicamente en Yucatán, es muy bajo, ¿sí? O sea, no consumimos la cantidad de agua suficiente y consumimos un montón de refrescos embotellados, ¿sí? Entonces, esa combinación para la vía urinaria es mortal. Bajo consumo de agua y excesivo consumo de refrescos embotellados para la vía urinaria es mortal, ¿no? No solo por el riesgo de infecciones. Al final de cuentas, el consumo de los refrescos embotellados no me va a llevar a infección, salvo que sea un paciente diabético, por ejemplo, ¿no? Que se descontrole su azúcar. Pero sí nos va a llevar a tener síntomas urinarios y nos va a llevar, por ejemplo, a desarrollar litiasis, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tenemos que platicar con los pacientes. Si es algo tan fácil de prevenir, si es algo tan fácil de poder
llegar al paciente con este tipo de recomendaciones, claro, de ahí a que nos escuche y lo haga, es otra cosa, ¿no? Pero es algo tan fácil de poder hacer, aumentar nuestro consumo de agua para poder prevenir las infecciones de vías urinarias. La forma en la que se lava la vía urinaria de todos estos desechos del organismo es con el agua, ¿sí? O sea, es la única forma en la que lo podamos hacer. Entonces, este consumo tiene que ser regular y constante, cuando menos 2,5 litros de agua todos los días. Está usted tocando un tema muy fuerte, por sobre todo la condición, me permito decirlo, de ignorancia en el sentido no peyorativo, sino en el sentido estricto de la palabra de ignorar, el hecho de que no es el hecho de tener como ingesta, de tomar 2,5 litros de líquido. Es decir, aquí no aplica los refrescos de cola, aquí no, por lo que usted está diciendo, no aplica la cerveza, no aplica, no, y de verdad no lo digo, no es de broma, es completamente real, porque dicen, es que yo tomo muchos líquidos, yo no tengo problema, yo le hago caso a la recomendación de que hay que tomar mucha agua, tomo cerveza, tomo refrescos, tomo café, tomo té, tomo toda una serie de opciones, pero el agua, simplemente agua, no es muy común que haya personas que tomen los 2,5 litros que se recomiendan. Muchas veces creemos que, por ejemplo, la cerveza, por ejemplo, ¿no? Que es muy común, es que tomo cerveza y voy a orinar como loco. Me queda claro que sí, vas a orinar como loco porque lo que está haciendo la cerveza es deshidratarte, ¿sí? La famosa cruda que tenemos al día siguiente no es más que pura deshidratación. Es pura deshidratación. Por eso al día siguiente estamos con dolor de cabeza y queremos tomar agua, porque estamos totalmente deshidratados, ¿no? No fue un acto de limpieza de los riñones, para nada. Es correcto, no fue un acto de limpieza de los riñones. Absolutamente nada que ver, ¿no? Tenemos ahí varias preguntas que llegan por WhatsApp, precisamente en ese tenor, y que una de ellas precisamente también es el hecho de que esta confusión en el sentido de que los refrescos, en donde aquí en el sureste del país el consumo de refresco embotellado es enorme. Y va de la mano, o sea, va de la mano con los datos estadísticos. O sea, Yucatán es el número 1 en obesidad en todo el país, ¿sí? Yucatán es el número 1 en consumo de refrescos embotellados en todo el país. O sea, prácticamente las estadísticas no mienten, y las estadísticas dicen que prácticamente están consumiendo casi 2 litros de refrescos embotellados. Claro. Cada persona. O sea, cada persona, eso es lo que consume aproximadamente, ¿no? Y eso hace daño a los riñones. Eso hace daño directamente a todo el organismo, pero a los riñones específicamente. Lo está usted oyendo de un especialista. O sea, y es una realidad. Sí, o sea, me queda claro. Ahora, doctor, aquí permítame colocar una contraparte. Hay quien dice que el tomar mucha agua puede en un momento dado hacer una especie de lavado de las sales minerales del organismo y le puede descalcificar o puede desmineralizar el organismo. ¿Esto es verdad? Para nada. O sea, el propio organismo tiene sus mecanismos de compensación de todo esto. Por lo general, ¿sí? Además de que el agua contiene sales, ¿sí? Claro, vienen en cantidades y en concentraciones distintas. El organismo compensa esas pérdidas. La verdad es que el hecho, por ejemplo, el sudor, por ejemplo, la gente que hace ejercicio, ¿sí? Y que está, por ejemplo, haciendo ejercicio a temperaturas altas como la ciudad, va a perder más agua y más sales que una gente como usted y yo que estamos sentados acá, pero que al final de cuentas también estamos sudando y estamos perdiendo líquidos, ¿no? También. Entonces, el consumo de agua de la persona sedentaria va a ser los 2,5 litros, ¿sí? Pero de la gente que hace ejercicio y pierde más líquidos de lo normal, o por ejemplo el paciente que tiene una diarrea, por ejemplo, o sea, su consumo de agua debe ser mucho más de lo que normalmente consumimos. Y el cuerpo tiene la manera de compensar, ¿sí? Esas pérdidas que tiene de minerales con la ingesta que tenemos de nosotros. Entonces, en realidad, la realidad es que no, la realidad es que el tomar agua no nos va a hacer desmineralizarnos, ni nos va a hacer perder minerales, ni nada por el estilo, ¿no? Doctor, o sea, otra creencia, yo la he escuchado, donde dicen, no tomes tanta agua porque estás haciendo trabajar demasiado a los riñones y eso hace daño. Para nada.
Es todo lo contrario, Es todo ¿verdad? lo contrario. O sea, es todo lo contrario, ¿no? O sea, Hay que hacerlos trabajar, pero con agua. claro, o sea, a final de cuentas, los riñones eliminan las impurezas del organismo. Esa es su O función sea, esa es la función, entre sustantiva. una de las funciones, esa O es una la de las principal, de las principales. principales funciones, limpiar las impurezas del organismo. Entonces, la única forma en la que podamos eliminar esas impurezas es produciendo orina, ¿sí? Entonces, y la única forma de producir orina es consumiendo agua, ¿sí? Claro, digo, al final de cuentas, vamos a producir orina aunque no consumamos agua, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una creencia muy acendrada, muy fundada, no fundada, sino que mucha gente cree, sí. que el color amarillo de la orina nos habla de una enfermedad, por ejemplo. Y no, o sea, el color de la orina, claro, estoy hablando de los colores normales de la orina. Claro, ¿sí? claro. Si vemos una orina roja, claro que me habla de alguna enfermedad, ¿no? Ahí seguramente hay un problema. Correcto, pero por ejemplo, una orina muy amarilla nos habla nada más de que el paciente, de que su orina está muy concentrada y nos hace falta agua, ¿sí? Entonces, el color, la orina debe salir clara, transparente. Mientras más clara salga nuestra orina, quiere decir que mejor hidratados estamos. Mientras más amarilla salga nuestra orina, quiere decir que nos falta más agua o que estamos más deshidratados. Una orina turbia. Una orina turbia nos puede hablar de muchas cosas. Claro, una orina turbia sí nos puede hablar de una infección urinaria, por ejemplo. Hay que ir con el médico. No necesariamente, o sea, no necesariamente, porque a veces la orina turbia no se acompaña de síntomas, ¿sí? Sino sencillamente puede venir turbia porque a lo mejor hay piedras, claro, digo, es una enfermedad, pero a lo mejor sencillamente son cuestiones de sedimento de la orina, ¿no? Claro. Entonces, la orina turbia como tal no nos habla de alguna patología. Habría que ver el contexto de todo el paciente para poder saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Doctor, hay algo que usted mencionó y que es también un tema pues de usos y costumbres y de creencias muy acendrado, que es la cuestión de la retención, es decir, me aguanto. ¿Por qué? Porque por mi trabajo, por mis estudios, por el problema que tengo, porque voy en un taxi, porque voy en un camión, porque voy a tener una entrevista muy importante o estoy hablando con alguien que me importa mucho y finalmente me aguanto. ¿Cuánto es el límite que puede haber para que las personas se aguanten el ir a orinar al baño? ¿Cuánto es que no genere ningún riesgo, ningún problema? La vejiga tiene mecanismos por los cuales nos avisa, ¿sí?, que uno tiene que ir a orinar, ¿de acuerdo? Sí. La vejiga tiene una cierta capacidad. Sí. Entonces, cuando la vejiga se llena, por ejemplo, de orina entre los 150 y los 200 mililitros, viene un primer aviso, ¿sí?, de la vejiga de tengo que ir a orinar, ¿de acuerdo? Por lo general a veces ignoramos, o la mayor parte de la gente ignora ese primer aviso. La vejiga lo que hace entonces es se relaja, ¿sí?, se vuelve a relajar la vejiga y se sigue llenando, ¿sí? A los 400 mililitros, a los 350, 400, viene un segundo aviso más fuerte de la vejiga. Segunda llamada. Segunda llamada de que tengo que ir a orinar, ¿sí? Lo seguimos ignorando. A partir de ese momento, el tercer aviso ya no va a haber, es me tengo que ir a orinar o me orino en ese momento. Claro. ¿Sí? Entonces, generalmente la capacidad de la vejiga máxima es de 500 mililitros aproximadamente, ¿sí? Claro, hay enfermedades que pueden llevar a la vejiga a tener una vejiga muy grande y que no tengamos la sensación de tener ganas de orinar. Pero eso estamos hablando de que ya no es lo normal, ¿no? Pero por lo general, los primeros 2 avisos de la vejiga son avisos de que tengo que ir a orinar y los mecanismos compensatorios de la vejiga hacen que podamos no ir en ese momento, ¿sí? Pero por lo general no hay un tercero. Son los 2 primeros y después o voy porque me orino en ese momento, ¿no? ¿Y aguantarse hace daño o no hay problema? Claro, o sea, aguantarse hace daño. Pues lo digo, al final de cuentas, el mecanismo de vaciamiento vesical es la forma en la que la vejiga se protege de las infecciones. Cuando la vejiga ya llega a su capacidad, o sea, cuando la vejiga ya llega a su capacidad 400, 500 mililitros, su capacidad máxima, esa orina, normalmente la vía urinaria puede tener bacterias. O sea, normalmente la vía urinaria tiene bacterias. Si usted revisa un examen general de orina, hay un apartado del examen general de orina. ¿Sí? Entonces, cuando esas bacterias, cuando esa vejiga está a su máxima capacidad, esa bacteria o esa orina empieza a meterse a través de las células
¿sí? de las células de la vejiga, y entonces eso puede llevar a una infección de vías urinarias, ¿no? Entonces, el mecanismo de vaciamiento vesical es muy importante para prevenir las infecciones de vías urinarias. Entonces, no, el aguantarnos las ganas de orinar no es un comportamiento que debamos tener. O sea, debemos ir a orinar cuando nuestro cuerpo nos lo dicta, nos lo pide, ¿no? En pocas palabras, no hay un lapso de tiempo para aguantarse. Hay que ir. Sí, hay que ir a orinar, hay claro. que ir. O sea, me queda claro. Claro. Digo, insisto, probablemente entre la primera y el segundo llamado no pase nada. ¿Sí? O sea, probablemente el riesgo sea muy poco. ¿Sí? Si el primer llamado no voy, no va a pasar nada, ¿no? Pero el segundo llamado ya empiezan a aumentar los riesgos. Y el tercer llamado no va a haber. Claro. ¿Sí? Doctor, este tema también, permítame volver porque tenemos incluso varias de las preguntas que nos llegaron, tenía que ver con el uso precisamente de los tampones, con el uso de las toallas sanitarias, con el uso durante tanto la práctica sexual como durante pues la higiene femenina que tiene que haber en los periodos menstruales. Los tampones, las toallas sanitarias, cuando se utilizan, como usted decía, no más de 3 horas, no representan un problema, o sí pueden representar. O sea, se pueden utilizar sin ningún problema. O sea, se pueden utilizar. No pasa absolutamente nada. Lo único es que hay que estarse cambiando frecuentemente. Ese es el punto. Ese es el punto nada más. O sea, se pueden utilizar sin ningún problema. Claro, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, que puede producir una toalla sanitaria, y las mujeres en las leyendas de protección que traen las toallas sanitarias pueden ver ahí que hay una enfermedad específica, se llama, no me acuerdo muy bien, pero es un síndrome de alguna bacteria en general, que puede ser causado por el uso de las toallas sanitarias, ¿sí? Entonces, es muy raro y es extremadamente raro, pero es algo que puede existir. Pero la recomendación en general es que se pueden utilizar sin ningún problema, como se han utilizado durante muchísimo tiempo, nada más que es cambiarse cada 3 horas. Cambiarse cada 3 horas. Bien, doctor, ahora en la parte de la actividad sexual, ya en el ejercicio de la sexualidad, señalaba usted que es muy importante los hábitos que tenga la mujer, pero también el varón, ¿verdad? Me queda claro que sí. Porque puede ser una vía directa. En el caso del varón sobre todo, que no utiliza preservativo, el varón, bueno, la pareja, ¿sí? La pareja que practica, por ejemplo, el sexo anal, ¿sí? Eso es un factor de riesgo. O sea, me queda claro que es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la zona es donde se originan estas bacterias. O sea, la E. coli vive normalmente en el intestino, ¿sí? En todo el intestino vive la E. coli. Entonces, la pareja que practica preservativo está en todo el riesgo de poder tener una infección de vías urinarias, en todo el riesgo. Ahora, en la pareja que practica el sexo, ya sea sin preservativo o con preservativo, pero por vía vaginal, ¿sí? En el caso de la mujer es la que tiene el mayor riesgo, ¿sí? El hombre no, a menos que haya una infección de transmisión sexual, que ese es un tema aparte, ¿sí? El hombre casi no tiene ningún riesgo en el caso de las infecciones de vías urinarias cuando el sexo es por vía vaginal, ¿sí? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en el caso de la mujer, la diferencia está en la anatomía femenina, como comentamos en un principio, ¿no? O sea, la uretra femenina es una uretra muy pequeñita, y la cercanía que hay de la uretra con la región vaginal y con el ano hace que sea mucho más fácil de colonizar esta, ¿sí? Entonces, ese es el factor de riesgo principal. Es algo que no podemos cambiar a final de cuentas. La anatomía femenina así es, ¿sí? Claro. Pero sí, o sea, podemos prevenirla, y la forma de prevenirla es con esto. Muchas de las parejas hay que hacer cambio en la cuestión de los hábitos higiénicos, ¿no? Como decía, el lavado de manos antes y después de la actividad sexual, y lo más importante es que la mujer vaya a orinar después de la actividad sexual. Si así no se controla, o si así no seguimos presentando síntomas urinarios o infecciones de vías urinarias, en algunos momentos y en algunas parejas podemos llegar a utilizar la profilaxis, ¿sí? Antibiótica postcoital, o sea, utilizar antibióticos, ¿sí? Después de la actividad sexual, para prevenir que esa mujer pueda tener una infección de vías urinarias.
La recomendación de manera más amplia es absoluta higiene en todas las partes, en todas las formas, en todos los procedimientos que la pareja en un momento dado lleve a cabo, ¿verdad? Eso es lo mejor. Finalmente es higiene y limpieza, ¿verdad? Es correcto. O sea, con eso vamos a prevenir muchísimas cosas. Claro. Otro planteamiento que nos hacían en una de las preguntas es la preocupación de, sobre todo en Yucatán, donde tenemos un índice muy alto de diabetes de todos los tipos, ¿verdad? Y controlada, descontrolada, en fin, que la conocen, que no la conocen, y las infecciones en vías urinarias que también son frecuentes. Para una persona con diabetes, ¿qué complicación especial hay con la infección? Digo, la persona diabética bien controlada probablemente no tenga ningún problema. Ninguno. O sea, probablemente no tenga Ahí ningún está problema, la clave. ¿no? O sea, la clave está en el control del azúcar. O sea, la clave está en el control de la glicemia del paciente. O sea, el paciente que descontrola su azúcar o el paciente que tiene una diabetes descontrolada, cualquier parte del cuerpo se puede infectar. Claro, la infección más frecuente en el paciente diabético es la infección urinaria, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, pues sí, en el paciente diabético tiene más riesgo de ser una infección complicada, ¿sí? Y por complicada no entendamos que al final de cuentas se puede, ¿cómo decirlo? Se puede morir ese paciente, porque al final de cuentas el urocultivo nos da un cierto número de bacterias para que podamos decir que es una infección de vías urinarias. Entonces, mucha gente cree que mientras más bacterias tenga, es más fuerte la infección. No es así. O sea, no necesariamente es así, ¿no? O sea, generalmente la gravedad de una infección nos lo da las complicaciones o nos lo da el órgano afectado en este caso, ¿no? Eso es lo que nos da, y obviamente la clínica del paciente, eso es lo que nos da la gravedad de la infección. Pero sí, el paciente diabético tiene mucho más riesgo que cualquier paciente. Sí. Doctor, hablando de prevención de las infecciones urinarias, ¿beber jugo de arándano tiene algún efecto positivo, negativo? ¿Es un placebo? ¿Sí juega un papel importante? La realidad, lo que nos dicen los estudios, hay algunos estudios clínicos pequeñitos que no son con muchos pacientes, que no son prospectivos, es decir, no se han dado con el paso de los años y que no son controlados, porque los buenos estudios tienen que ser bajo un control estricto investigacional, bajo protocolos bien establecidos. Entonces, estos estudios pequeñitos, en algún momento y en un principio nos decían que sí, que el jugo de arándano, la limonada, o sea, las vitaminas, los cítricos sobre todo, nos podían prevenir las infecciones urinarias. Hoy en día los estudios más grandes, con muchos más pacientes y bien controlados, nos han sacado de esa duda. La verdad es que los últimos estudios hablando de esta parte nos dicen que no, que al final de cuentas no previene, ¿sí?, el que uno pueda tener o no una infección urinaria, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes, la verdad es que de no tomarlo a tomarlo, prefiero que lo tome. Claro, el jugo de arándano, natural, porque hay algunos que venden, los que mayormente conocemos, traen mucho azúcar. O hasta en polvo, que ni arándano tienen a veces. Entonces, ¿no? Es correcto, y traen demasiada azúcar, ¿no? Entonces puede salir contraproducente. Claro. Entonces, insisto, la verdad es que sí, yo creo que vale la pena tomarlo. Yo creo que no va a pasar nada si lo toma o no. Si está bien indicado y si es un paciente que lo puede hacer, creo que lo puede tomar. Pero la realidad es que los estudios nos dicen que no hay ningún beneficio entre tomar el jugo de arándano o no tomarlo. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Doctor, ¿las infecciones urinarias repetitivas pueden tener algún efecto a largo plazo? Sí, cuando las infecciones urinarias, a final de cuentas, puede generar cicatrices en el riñón, ¿sí?
hablamos a veces de pielonefritis crónicas, ¿no? Las pielonefritis es la infección del riñón. Entonces, cuando las infecciones, como comentamos en un principio, las infecciones van subiendo. Entonces, cuando llegan las infecciones al riñón, se puede generar una cicatriz dentro del riñón y esto, cuando son repetitivas, se van a generar muchas cicatrices dentro del riñón y esto va a generar que pueda llegar a un proceso que se llama insuficiencia renal. Esa es una. Dos, también pueden generar piedras. Las infecciones urinarias específicas muchas veces pueden desencadenar piedras, ¿no? Entonces, esa es otra complicación de las infecciones de vías urinarias. Y la sepsis, ¿no? O sea, sí, al final de cuentas, a largo plazo, sí puede traer consecuencias las infecciones de vías urinarias mal tratadas o no tratadas, ¿no? Doctor, una pregunta obligada porque estamos aquí en Yucatán. ¿El agua en Yucatán es rica en sales minerales, es alcalina? ¿La ingesta de esta agua o de las aguas minerales puede provocar piedras en el riñón? Sí, definitivamente. La alta incidencia, en Yucatán tiene, en Mérida sobre todo, tiene más de 30 años que consumimos aguas purificadas, ¿sí? Tiene muchos años que consumimos agua purificada y la incidencia de litiasis sigue siendo exactamente la misma, ¿sí? Sí, a final de cuentas la respuesta es, la sal en el interior del estado, ¿sí? Todavía se sigue consumiendo agua de pozo. ¿Sí? Y el agua de pozo es una agua que tiene muchos minerales. Entonces, esa agua es la que puede llevar a la formación de piedras. Pero igual es lo mismo, o sea, no necesariamente el consumo de aguas purificadas, ¿no? A pesar de que consumimos agua purificada, seguimos produciendo piedras.